recién de llegar del trabajo, por lo tanto está súper de noche, pero este era un video que tenía que grabar, porque, la emoción. Entonces no pensé muchas cosas, si me levantaba mañana a las 7 de la mañana para grabarlo, o si lo grababa en el trabajo, que era súper desubicado. Pero al final fue como, ya, ¿sabéis qué? Con la luz horrible y todo, voy a ver si lo puedo editar. Si no, será, porque igual voy a hacer zooms y cosas para que los vean bien con luz natural, pero tenía que grabarlo ahora porque ya no podía aguantar, La cosa es que, como verán en el título, ¡wow! Casi se me cae. La emoción. Ha llegado el vinilo de Gorillaz, de Humans, y ya no necesitaba abrir. Esto viene directo desde Holanda porque, bueno, ya les conté en los blogs la historia horrible, pero básicamente yo lo compré en una tienda de eBay de Inglaterra, y ya cuando lo compré en preventa, y ya cuando ya había salido, lo debo haber comprado como una semana antes de la preventa, me daba como mensaje enviado. Resultó que yo les mandé un mensaje, tiene número de envío para hacer el seguimiento y toda la cosa, y ellos me dijeron, es que no nos llegó, así que no te lo vamos a mandar. Y yo, ¿te quiero matar? ¿Por qué no me avisaste esto antes? Si yo no les preguntaba, ellos no me iban a avisar nunca y se iban a quedar con mi plata. Así que, por suerte, eso al final terminó bien porque me hicieron un reembolso total de todo lo que había pagado, pero igual fue como lata porque este producto en particular era con preventa y ya se había agotado en casi todas partes. Por lo tanto, el único lugar donde pude encontrarlo fue en una tienda holandesa, y por suerte no se demoró tanto porque hoy es... ¿qué día es? 17 de mayo, y esto fue... la compra fue hecha como el 20... salió el 28 legalmente, de haber sido hecha como el 30, una cosa así. Por lo tanto no fue tanto, no fue tiempo de China, sino que un tiempo prudente. Y ya me voy a callar porque vamos a abrirlo. Lo estoy mostrando desde acá porque detrás está como todas las direcciones del mundo habidas y por haber. Y por suerte es un paquete pequeño, por lo tanto los gastos de envío no eran brutales. Por si les sirve de referencia para cuando compren vinilos por internet, como son planos, no son brutales. Vamos a ver, lo estoy abriendo. No sé si se puede ver porque no tengo viewfinder. Estoy tan emocionada. Oye, esto es un buen packaging, miren. Son como vienen los libros en Book Depository, como una caja especial, aunque tiene lógica si es una tienda que solo vende vinilos. No me lo quiero echar. Ya lo veo. ¿Se ve por aquí? Wow, esto es como un fucking, porque si pueden ver. Eso fue un corte de livianito, por si acaso. Ya, vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué emoción! No sé si estoy en frame. Viene con boleta y todas esas cosas, después se los muestro. Aunque mejor el tiro, referencia de precio, ¿o no? ¡Aquí está! ¡Tarán! ¡Oh! So pretty. Estoy tan contenta. ¿Cómo abro esto? Gato, por favor no me muevas el trípode o te voy a matar. A ver, ¿cómo abro esto? Yo creí que iba a ser como un libro separado del vinilo, pero no sé si se fijan, es como, parece que todo junto. Ya que tiene un hoyito acá, continuémoslo. Estoy demasiado contenta, que sé. No pueden dimensionar esta felicidad, no pueden. Oh my god. De hecho, parece que estas tapas eran random, ¿o no? Parece que sí, que me podía tocar cualquier tapa y me tocó justo Noodle. ¡Bacán! Porque si no me equivoco, creo que la descripción del producto, claramente no en esta página, pero en algunas descripciones del producto decía que esta tapa te podía tocar random con cualquiera de los 4 personajes. Por lo tanto, te podía tocar cualquiera. Y justo Noodle es mi favorita con Chewie. Así que estoy muy contenta. Bacán. Casi no me di cuenta porque en verdad creí que venía onda juntos, los 2 vinilos y un libro por separado, ¿no? Que era como tan
tan packaging perfecto. Tuve que hacer pausa para ver si es que toda mi emoción había sido grabada para la posteridad. Le di comida para que se callara y no funcionó. Awesomeness. Ok. Esta es cubierta como las que traen los libros. Noodle en el frente y esta ilustración por detrás. Los colores deben ser horribles. Y acá dice intro, bla, bla, bla. Si saben qué canciones vienen en el álbum no se las tengo que decir, pero vienen todas listadas A, B, C, D hasta el como que las partes de los intermedios. No sé si se podrá ver ahí. Y es como swirly por dentro, miren, tiene swirls diferentes. Eso es cuando algo te emociona mucho, de que hasta lo que viene dentro te emociona. Pretty. Está genial, es que se mueren. Y la tapa original, como porque esta es la cubierta, entonces la tapa sola es así, que es como nada, pero bella y hermosa, porque esto está como... no me sé el nombre, yo hice curso de esto en la U, pero no le quiero decir embosado, no lo llamaremos nada, lo vamos a llamar plateado por mientras. Lo voy a guardar todo cantando. Esto es de lo más genial que he visto en mi vida en cuanto a packaging, porque déjenme sentarme bien, aunque creo que no voy a quedar en el marco, no sé. Pero si me tiro para abajo. Esto es de lo más genial en packaging que he visto en mi vida, porque yo en verdad no tengo mucha como experiencia en cuanto a packaging de música, porque nunca he estado como muy interesada en música, para ser honesta. Pero estoy sorprendida porque está la tapa y en esta parte viene como un sobre donde viene el vinilo, porque esto debe ser, uno trae el lado A y el lado B. Estoy leyendo la parte de adentro por si acaso, estoy sacando conclusiones y por lo tanto uno debe tener el lado A y el lado B y el otro el C y el D, por lógica. Pero veamos cómo es esto. Creo que les tengo que mostrar esto en la cámara. Lo saqué de acá, de este sobre. De acá. Cuesta mucho porque esta cuestión es gigante. Me cuesta. Acá está. Y esto se saca por acá arriba. No me lo quiere echar. No me lo quiere echar porque yo no sé cómo funcionan. El gato me botó todas las cajas. Así es. No sé cómo se toman los vinilos, esa es la verdad. ¿Qué ilustración es esta? Nunca la he visto. Pero sí, estaba en lo correcto. Lado A y lado B. Pero no reconozco esta ilustración, no la había visto. Porque intenté no ver ninguna de las fotos de esto antes de comprarlo. Acá está el vinilo. Y por lo tanto todo es sorpresa para este video. Voy a guardarlo de nuevo. Estoy fascinada. Y en cuanto a artbook, es gigantesco. Yo no me esperaba que fuera tan grande. Oh god, es enorme. Porque es tamaño vinilo, está acuático. Esto definitivamente es como muy colección, porque todo esto va junto, entonces no sé cómo explicarlo, pero es definitivamente como un must si te gusta este grupo, porque a ver si se nota, puesto un montón. No creí que iba a ser tan difícil mostrarlo, pero así. Y Book of Judy, Book of Murdoch, y así es el vinilo. El artbook. Estas son, ¿cuántas páginas decía la descripción? 54 páginas de artbook. Y me parece poquito ahora que lo veo, pero en verdad son gigantes y es como totalmente colección, porque en serio, ¿para qué más? Y para amarlas. Estoy enamorada, me encanta, pero obviamente me tengo que sentar a verlo, porque
no me puedo grabar una hora mirando esta cuestión maravillosa porque sería sumamente aburrido, pero oh, estoy fascinada. ¿Qué sale acá? Ah, no, sale quién las produjo. Es bacán. Dije que no me podía grabar una hora mirando el libro, pero honestamente parece que sí puedo. Aunque quizás debería ver esto de principio a fin y no de fin a principio, porque así no se leen los libros. Pero si no me equivoco, el único texto que tiene es... No, sí, también tiene como los títulos de algunas ilustraciones. Pero aparte de eso, el único texto que parece que incluye es de los books, los que están en Instagram. Ah, sí, tienen los nombres de algunas ilustraciones, pero aparte de eso, nada. Lo cual sí me gustaría que tuviera, porque me encanta cuando explican las ilustraciones, y eso es bacán. Pero varias de estas ilustraciones, de hecho, ya las había visto, porque si es que han revisado cualquier cosa del fandom, gente que postea las fotos, ahí están. Estoy tan contenta. Definitivamente un 7 esta edición, un 7. Pero les voy a sacar mejores fotos y mejores grabaciones, y cuando tenga como una conclusión de lo awesome que es esto, lo voy a grabar con mejor luz, pero no podía evitar grabarlo cuando la abriera porque yo sabía que no me iba a aguantar a grabarlo otro día. Estaba mirando el gato. Porque casi me sacó un diente. Porque si no lo grababa ahora con esta luz asquerosa, toda naranja, iba a tener que grabarlo o mañana en la mañana, pero yo sabía que no iba a poder grabar en la mañana porque salgo de mi casa a las 8:30 y a pesar de que eso suena como tarde, igual no hay luz porque es como temporada de lluvia, así que por eso. Y si no, siempre llego de noche. Eso es seguro sí o sí, desde el cambio de hora. Por lo tanto iba a tener que esperar al fin de semana. Y no me iba a aguantar porque no pude aguantarme ahora, no me iba a aguantar hasta el fin de semana. Estamos al miércoles cuando estoy grabando esto, estamos al miércoles. Fantástico. Así que estoy ya fascinada, me encanta. Y ahora lo voy a ver, pero como una hora y ya va bien. Ahora este clip viene desde el futuro porque ha pasado como 1.000.000 de años desde que grabé el otro clip, pero muchas cosas pasaron entre medio, así que ahora les puedo dar las especificaciones técnicas del vinilo más awesome que ha visto en su vida, porque lo es. Así que, especificaciones que todavía ni siquiera he leído, pero se las puedo decir. La tienda se llama Velvet, es una tienda holandesa. Y esto fue pedido, déjenme revisarlo. ¿Tiene fecha esto? Sí, tiene fecha. El 5 de mayo fue pedido y se demoró en llegar hasta el 18 de mayo, si no me equivoco. Por lo tanto fue más o menos un mes y medio, algo así, podría ser. Lo cual... Espérense, no, se demoró nada, ¿qué onda? Espérense, estoy procesando. No, esto fue pedido mucho antes, estoy puro tonteando. Esto fue procesado el 5 de mayo y fue pedido antes, porque esto debe haber sido pedido como el 30 de abril, más o menos. No tengo la fecha específica porque estos son como los papeles del correo holandés.
Así que eso. Pero en resumidas cuentas se demoró menos de un mes, se debe haber demorado unas 3 semanas en total, todo junto en que llegara al domicilio, onda llegar. ¿Y cuánto cuesta un vinilo deluxe? Esto salió 80... El gato está jugando con algo. Esto salió 80 euros y el envío costó 23. Por lo tanto dio como 103 euros en total. No tengo la menor idea cuánto es eso, ni en dólares, ni en peso chileno, ni en ninguna cosa. Pero eso salió. Y me pareció que el envío estaba como bastante razonable, considerando que podría haber sido mucho más. Onda, he visto envíos carísimos. Amazon te estoy mirando, por lo tanto no fue tan terrible. Y eso, 3 semanas, 103 dólares en total, euros en total, por esta awesome pieza de arte, porque eso es lo que es, me encanta y la amo. Les diría que me preguntaran cualquier cosa acerca de comprar este tipo de objetos, pero la verdad es que no lo sé, porque es primera vez que compro un vinilo y ciertamente deben haber lugares mejores, más baratos y más todo, pero entre todo yo creo que, considerando el tiempo de envío desde Holanda, fue bastante rápido. Fue como tipo, ya no tipo Amazon, porque Amazon creo que demora 2 semanas, pero fue bastante rápido. Por lo tanto, igual recomendada y me encanta. Cuando tengo una tornamesa puede que lo pueda escuchar, pero por mientras puedo disfrutar de todo lo que es artbook, que era como lo que más me importaba, porque es mi parte favorita de Gorillaz, todo el arte, porque me gusta el arte. Así que eso, espero que les haya gustado este video, muy largo de grabar, porque pues fue extraño, muchas cosas pasaron entre que me llegó y entre que pude grabar este clip, pero eso, espero que estén muy bien y eso, adiós.